fundamental, porque creo que en esta tarea de educar es fundamental la labor del profesor, pero la de los padres también lo es. El padre tiene que mantener una relación con el centro educativo, bien con el tutor, con el resto de profesores, ¿no? Que sea a lo mejor el tutor esa persona que sirva de intermediario, ¿no? Pues para interesarse. Ya no se trata de que cuando llega a casa el alumno pues le haga los deberes o le ayude, etcétera, etcétera, sino que, aparte de eso, que vea cómo responde el alumno en el aula. En el aula me refiero, en las clases, en las diferentes clases, ¿no? No puede haber una dejadez por parte de los padres porque eso se ve en el alumno, es decir, aquellos alumnos cuyos padres sí que están muy interesados, vienen, se reúnen con el tutor, con los diferentes profesores, se les nota que la mejoría o la actitud es mucho más.